Tres fuentes teológicas diferentes de la segunda venida de Cristo. Hay una postura: la iglesia se va antes de la tribulación. Otra postura: hermanos, en medio de la tribulación. Otra postura: final de la gran tribulación. No está definido esa doctrina. Maipita, Señor, reponga. Hatun tribulación tapasangacho, antes de tribulación no sé. Dios mío. Ahora, cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, otra controversia. Parte Brin, Espíritu Santo, ya somos llenos del Espíritu Santo el día que hemos entregado. Suficiente. A mí me han dicho pastores, presbíteros, a mí me dijeron, soy testigo que me han dicho: Pastor Leoncio, tu enseñanza es lindo, maravilloso, pero nosotros no cedemos a eso. ¿Y por qué? Nosotros desde el momento que doblamos rodilla, desde esa fecha ya somos llenos del Espíritu Santo, ya no tenemos que estar buscando Espíritu Santo de llenura que otra cosa. Ay, Dios mío. No hay una posición firme, no hay una postura firme. A su nombre, a su gloria. Asuntos importantes. Por eso muchos, los que escuchan radio, los que escuchan Facebook, por medio de Facebook, Dios los bendiga. Hay mensajes de repente durante la pandemia que hemos corrido. Hay mensajes durante, hermanos, durante la pandemia 2019-2020 hemos trabajado. En medio de la pandemia 2020, ¿qué me ha pasado? Ustedes saben. Dios mío, cuando llegamos, hermanos, un tiempo llegamos, hermanos, a canalizar con 43 emisoras a nivel nacional. Transmitieron ese día, hermano, 43 radios a nivel nacional. Por Facebook llegamos casi a 60,000 personas. Pero ¿qué ha hecho la venganza del diablo? Casi me quita la vida. Ustedes han visto, hermano, hasta en el Facebook cómo ha estado mi mano. ¿Cómo ha estado mi cara? Todito me ha bajado la cara. La mano, hermano, que quedó como pollo a la brasa. Pero ahora no me nota nada. Señor me ha dicho: no temas, hijo. Gracias a aquellos que me escribieron, a aquellos que me ayudaron. Gracias, Pastor Alejandro Vilches. A los 3 días me comunicó mi hijo: Pastor Leoncio, ¿qué ha pasado contigo? Esta noche el Señor me dijo: este no es ataque cualquiera, este es el ataque del diablo que quería quitar la vida porque estás avanzando. No temas, Dios está contigo. Pasando 8 días por un niño más o menos de 7 añitos a 8 añitos, sí. Por WhatsApp me envió. Y donde el niño me dice, por boca del niño dice: siervo amado, no temas, yo estoy contigo. Ningún medicina no uses para tu cara ni para tu mano. En tu manito va a quedar rasguños, muestra que te ha pasado el accidente, pero en la cara no. Mira mi cara, no hay, normal, ni una barba se ha perdido. La única en la manito me ha quedado una manchita. Gracias. Algunos me han dicho que vamos a hacer tratamiento, medicina, que esto, que mis congregantes, algunos se han preocupado total. Pero gracias, sin medicina, normal, tranquilo. Dios lo hace cosa grande, a su nombre, a su gloria, a su maravillosa gloria. Ahora sí, listos, a ver si estoy con cristianos o estoy con católicos visitantes. Si son católicos visitantes, felicitaciones.
Aquellos amigos que nos están escuchando de sus casas, de sus patios, no sé, lavando, cocinando, haciendo sus cosas, felicitaciones, que escuchen nada más. A todos mis hermanos que están acá, de repente nos ha visitado, vueltos del Evangelio, católicos, bienvenidos, felicitaciones. Aunque yo no vivo aquí, pero felicitaciones. A ver, todos los cristianos evangélicos, levanten su Biblia, quiero ver. Ahí está, desde allá vamos a empezar, cristianos, cristianas, cristianas. El que no tiene, ya dile a católico. Muy bien, a ver, mis hermanos de la orquesta, todos tienen la Biblia, a ver, vamos. El que no tiene, que se agache nomás. Gracias a Dios, Dios los bendiga. Dios los bendiga. El que no tiene Biblia, ¿quién es? Vamos, hablen fuerte. El que no tiene Biblia, ¿quién es? Católico. Muy bien. El momento que vamos a llamar, usted dice, hermano católico, levántese, vamos, entregue su vida. Listo. Gracias al Señor. ¿Cuántos creen, hermanos, que Jesucristo vuelve? Vamos. Ahora, olvídate de la casa, olvida del negocio, olvida del trabajo, olvida si hay almuerzo o no hay almuerzo, ¿qué nos importa eso? Lo que nos importa es alimentarnos con la palabra. Olvida de todo, aunque has venido enfermo, aunque has venido con problemas, aunque has venido con dificultades, deja a un lado eso. En las manos, si tienes dolores de cuerpo, dile, ¿acaso el pastor Paco que está frente a ustedes, acaso no siente dolores? Hoy se les contara a todos esos. Yo tengo. ¿Y qué hago? Yo lo digo, Señor, mi cuerpo no es mi cuerpo, es tu cuerpo. A mí qué me importa, aunque me duele. A ti te dolerá, Señor, asunto tuyo. Eso es cierto. La palabra dice que mi cuerpo es cuerpo de Cristo, tu cuerpo es cuerpo de Cristo. Si una cosa que me duele, una cosa que te duele, ¿qué importa? Lógico. A él le dolerá, pues qué problema. ¿Ve? Eso es. ¿Está bien? Listo. Entonces, hermanos, olvidemos de todos. Ahora vamos a concentrar en las cosas de Dios. A todos nuestros hermanos que nos sintonizan, hermano, por la radio, o de repente Radio Voz Cristiana también, no sé aquí, no sé, de repente copiarán señal, no sé qué será, el 94.9 FM, ahí está la antena. ¿Cuánto he sufrido allá levantando ese radio, plantando ese radio, levantando esa antena? Uy, me da pena. Ese es el radio que Dios nos ha dado. Y hermanos, ¿verdad? Cuánta gente a nivel local, regional, nacional, ahorita el mensaje nos va a copiar, nos va a escuchar en diferentes partes del Perú, hasta fuera del Perú. Desde aquí saludamos a su nombre. ¡A su gloria! Ya paguaño linca, si no me despierten, bajo de acá, micrófono está en mi mano, así es que. Aquí yo no quiero muertos, aquí yo no quiero lápiz árboles, aquí yo no quiero hermanos guamanzazo, aquí yo no quiero chontagaza, aquí yo no quiero palomo, hermanos, alala o chupete. Aquí yo quiero gente viva que alaba a Dios, grita y salta, glorifica a Cristo Jesús, a su nombre. A su nombre. A su gloria. Al que no da glorias a Dios, aunque sea, si no es a buenas, aunque sean malas, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuántos creemos que Cristo viene? ¿Cuántos creemos que Jesucristo viene? ¿Por qué clase de iglesia Jesucristo viene? ¿Por una iglesia muerta? ¿Por una iglesia que está peleando? ¿Por una iglesia que está discutiendo? ¿Por una iglesia ojo por ojo, diente por diente? Para que sepa, para que entienda, hermanos, el demonio también que sepa, Jesucristo viene por una iglesia preparada. Una iglesia, amado hermano, Dios mío, está moviendo en el Espíritu de Dios. Una iglesia, hermano, que no está, hermano, mezclado con el mundo. Una iglesia, hermano, que está preparado. Amanece con Cristo, anochece con Cristo, camina con Cristo bajo la guianza del Espíritu Santo. Por esa iglesia viene. A su nombre. A su gloria. Lógico. Por una iglesia preparada. Amados hermanos y hermanas, ¿qué dice el libro de San Lucas 17:33? Rápidamente. El libro de San Lucas 17:33. Preciosa, maravillosa palabra. Dios mío. Para los que tienen, ya no va a decir levante, paren ahí nomás. Ni nadie me duerman. Celulares apagados. Nadie me conversen. El libro de San Lucas 17:33 dice:
todo el que procura salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Wow. Amados hermanos, Karagawarimichi, Kichuapi, pues remamos ama ya que cuchichu. Es que hay tan papanchi grima chillavanchi. Juque idioma penente que checa pueden dar al amado Espíritu Santo para que les hable en lengua también. No se preocupen. Ese es el idioma angelical del cielo. Ni tú entiendes ni yo entiendo. Solo entiende el ángel de Dios. Amados hermanos, imaginambita palabra nin. Kai suma palabra. Chiga palabra. Señor Jesús, pase mi manda, yo somos palabra. Imaginambita mira kainampata. Todo el que procura salvar su vida la perderá. Hay dos pérdidas. Es que hay pérdida. A ver, Canan, yo a Imanari y Piansari. Pastor León Sopaco, para que entre, hermanos, para que alcance su salvación, hermanos, tenía que perder todo, tenía que perder todo, tenía que perderme todo. Señor Bambida, he perdido todo. Es la primera pérdida. He perdido amigo, he perdido amigas, he perdido, amados hermanos, la cerveza, que era mi vida. La borrachera que era mi vida, el estadio que era mi vida, el fútbol que era mi vida. He perdido buenos amigos. He perdido, hermano, ¿verdad? Cantina. He perdido, hermanos, Dios mío, la jarana, la borrachera, todas las inmoralidades. Todo he perdido por salvar mi vida y por amor a Cristo. A su nombre, a su gloria. Dios mío, parece bicho raro y parecido. Ya no había amigos. Amigo y traguan, talliguan. Dios amado. Guara pumasi, borracho masiva, topana corone. Y agatawa watamanta. Abrazas pa guagas para japillaman. Cantina o coman posaigos pa traguta entramos. Media traguta. Toma chivanampaj. Chay peneni papá, ya no soy de eso. Punta tam caranchi guarapo, punta tam caranchi borracho, punta tam caranchi papá. Jukama ya ojico chinaps cochiparanchi, traguta tomar sopa. Ahora no soy de eso. Ahora soy hijo de Dios. Somos mactapayaruan, enas pan trataruan, miserable, cobarde. Traguita despreciaban, traguan machrigoan. Para mí ya no vives, para mí eres muerto. Gracias. Dios mío. Por amor a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escuchen. Jesucristo viene. Todos digan Jesucristo viene. Otra vez Jesucristo viene. Otra vez Jesucristo viene. Ahora cuando venga Jesucristo, lista tu maleta, lista tu ropa, lista tus bienes, lista tu carro, lista tu vaca, lista tu chancho, lista tu perro, tu gato, tu gallina, todo. Amén. ¿Qué vas a llevar? Cae pampa ya pin papá y cachcanqui, o así, o carro, o tienda, o negocio, o trabajo, Dios mío. Arpa chanca, cochiquita pues jawachcanqui, arpa chanca, vaca y quita pues jawachcanqui, Dios mío, changri, wink, winkuta. El día que venga Jesucristo, casa se queda, carro se queda, tienda se queda, negocio se queda, vaca se queda, chancho se queda, gato se queda, todo se queda. A su nombre. Ni el mejor ropa vas a llevar. Dios mío. Ima pagtapani wasi kichi ayin pacha kichi tuardan kichi. Waño ti mi chayo jalapin kita pampas un que waño ti qué problema. Dios mío. Alguien pacha que un pacha cuchi, puri cuchi, como verdadero cristiano, ganan jarimas y guna, pues un poco en seguida, o sabrán, pues guayaristin. ¿Cuándo vamos? Dios mío, los hijos de Dios debemos caminar, hermanos. Dios mío, verdaderos hijos. Mientras que estamos en la tierra, hay que alimentarnos también bien. Hay que vestirnos bien. Hay que, hermanos, hay que aprovechar los grandes beneficios de nuestro papá en esta tierra. El día que vamos, todo se queda. Wasi que pas papá eche wasi que quedan gamiki.
todo queda en la tierra. Por amor, el verdadero salvación, ¿cuándo cumple? Cuando Jesús viene en las nubes, suena la trompeta, con sus santos ángeles se siente en las nubes, cuando de allí nos llama con voz de trompeta, con voz de Dios, con voz de arcángel, cae manda papá y pasa cosa, salvación completo, se acabó todo. Todo queda en la tierra, aunque joder que banco pecaja, pero el mejor carro, mejor cosa que tenía se queda en la tierra, nada llevas. Por eso el que quiere salvar su vida la perderá todo. A su nombre, a su gloria, a su maravillosa gloria. ¿Cuántos dan palmas a Jesucristo? ¿Listo? Perder una equipa. Kay pampa ya pimi papá y mamá. Joy ta algo mi coro. Joy man te pelea na que funciona. Joy. Dios mío. Ima pasaron, ima pescaron. Ay, Dios mío. Pero mano ya rin que hecho Señor agripo con quitan. Chay mi papá chama macha. A veces yo voy a chachini. Mi cucuichik, trabaja cuichik, negocia cuichik, ima ta patruba cuichik. Señor demora moran ginaraj. Pero preparado tarikuichik, canan tarde ya cuanan punchaya pues Señor jamoruna mangina. Listos pasa con la paz. A su nombre, a su gloria, a su maravillosa gloria. Gracias al Señor, Dios amado. Ginajate que ninguém 12 estarán durmiendo en una sola cama. Los dos se van, uno se queda, uno se va. Claro, pues, imaginampe. Pitar se cama pipuñón isque. Warmi jari matrimonio. Dios mío. Esposo cancho pama piuda chucanque. Ya no hay pasa cuña. Zapacha ya iquiña. Lista cunquin pasa con equipa. Ya angata quedará. Prepara que hay una oración. Dios mío, Javarichi. Matrimonio pimcachian. Joaquín mi mana matrimonio. Ya pasé ya matrimonio uayachu. Joaquín matrimonio pimcachian jari fiel. Warmi mi cacuchcan infiel. Rabo del diablo. Estuche del diablo. Dios mío. Carayangme que cristiana ajena. Y mapas. Karun wasi menam tenga. As warmi con a pawakam loca bacajina. Chuspeten caro tempo pawo cochcan pitorchay, maitarchay, pimatarchay, maimantarchay, ñogata reservación, Dios mío. Gravidades. Parte pica cochcan jari. Sengampas uñas. Dios amado. Mana pantaykuna, mana fallaykuna. Paella manta ayona, paella manta oraco. Pero vidanga jinayata, chisme vidanga jinayata. Barbaridad vidanga jinayata. Dios mío. Broma rimainen ga jinayata, pisado broma rimainen ga jinayata. Warmi codicianen ga jinayata, warmi antojainen ga jinayata. Dios amado. Chayna demonio, chay tarde puño y conga esposa Juan. Mana ya changachu y mayor esposa de Pucusanta. Richarenga 4 de la mañana, 5 de la mañana. Carmen va a quedar los zapachayan, zapatullan. O manda rascanga y nas pawa cachanga. Oye, mai pido che Carmen. Y mainara cayó miau. Y mayrota escapar ahora. Y mayrota luxir ahora. Anchacho chicara iglesia ya mi cara. Capaz me caiga pastor ruan carga. Capaz me diácono en perdicura. A ver. Ya se agüita monay. Manam chay. Warmi chaga ni diácono ni pastor ruan. Imam bascaracho. Alto cielo manta. Novio baja y camon. Pasa chico. Chay tuco y tota lata tractor gina barbarías haik oran pasa con a su nombre, a su gloria. Y mara chay puncha okanga, chay puncha mi caconga papá y guaga, chay puncha mi caconga yaki, chay puncha mi caconga noticia, chay puncha mi papá mundo entero noticia correconga, chay tam señor de ahora buen tiempo atrás. Dios santo. Ripucoga, feliz de la vida. ¿Cuánto dice amén? Caipamba pequedag, yaki guajay. Dios mío, hasta pastor con una pasquidangas, predicador con una pasquidangas. Razón tach Señor rin, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. ¿Cuánto dice amén? ¿Cuánto dice amén?
Camis japas, tratas japas, ciernis japas, jolgeo, romanas, jolgeo. Ay, Dios mío, cuántas cosas. Hasta pastor, predicador, acaso casi ancho, papá y mamá, esposo fiel, no. ¿Cuántos varones aman la obra? Dejan trabajo, dejan negocio, van a predicar la palabra. No le importa, hermanos, le dan o no le dan, le ayudan o no le ayudan. Chay se guarmi con cuando esposo cotimonio obra manta, ginamtensi che guarmi con que alguien chay umasa pa guarmi con hasta mangan tapas mayaron, platón tapas mayaron. Pobre esposo llega de hambre y dice, hija, no hay comida. Obra pemcan en Inquitag, Dios bendice en Inquitag, seguramente estará viniendo comido barriga llena, pues. Ay, Dios mío. ¿Acaso no pasa eso? Transcurso que el ministerio que estoy corriendo, hermanos, casi la mitad del Perú, ¿acaso, hermanos, no le encuentro esa clase de personas? ¿Cuántas veces con esa clase de varones, hermanos, hemos abrazado, hemos llorado? Sí, a su nombre, a su gloria, a su maravillosa gloria. Algo muy importante, pero otra cosa que tenemos que hablar. Uyari. Hamkora iman en Kichita. ¿Alguna vez piensa en Kichicho? ¿Alguna vez han pensado? Después de arrebatamiento, después que el Señor nos levante, ¿a dónde llegaremos? Algunos me han dicho vamos a estar en paraíso celestial. Algunos días me han dicho vamos a estar en el patria celestial. Algunos me han dicho ya vamos a entrar a la vida eterna. Algunos me han dicho tantas y otras cosas. Pero ¿dónde queda tribunal de Cristo? ¿Dónde queda bodas de Cordero? Dios mío, ¿para quién es el tribunal de Cristo? ¿Para quién es el bodas de Cordero? Dios amado. Mientras que nosotros estamos en el tribunal de Cristo, ¿qué estará pasando en la tierra con los que quedaron? Cuando estemos en el bodas de Cordero, hermanos, cuando estamos entrando al bodas de Cordero, hermanos, para mirar en bodas de Cordero, en tribunal de Cristo, vamos a mirar a Jesucristo cara a cara, frente a frente. Cuando llegamos, hermanos, al bodas de Cordero, vamos a ver al Padre, vamos a ver al Hijo, vamos a ver al Espíritu Santo. Ahí sí. ¿Y en esta tierra qué estará pasando? Dios amado. Esta es la gran preocupación. Hay veces la iglesia, hermano, no estamos entendiendo suficientemente todas estas cosas. No estamos siendo, hermano, preparados todos en estos campos. Nos falta. A su nombre, a su gloria, a Mampuñón Guichicho. Salud, hermanos. Rico es. Apacamor sin que rico. Hermanos y hermanas, Señor, lo que vamos a hablar del tribunal de Cristo. Mayra Cosicoira Kanga, Iglesia Ojarisja, Señor Juan Pasacusunchik al tribunal de Cristo. Jaikata Jamcona palabrata Ueranquiche que decían, hermano, el juicio de Dios empieza por la iglesia. El juicio de Dios no empieza por el mundo, el juicio de Dios empieza por nosotros. Nosotros vamos a ser primero juzgados. ¿Acaso Pastor Leoncio Paco va a escapar del tribunal de Cristo? No. ¿Acaso, hermano, usted va a escapar del tribunal de Cristo? No, nadie va a escapar. Todos vamos a constituirnos al tribunal de Cristo. Vamos a llegar al tribunal de Cristo. Allí vamos a ser juzgados. Nadie es allí, hermano. Y ojo, oído, papá y tribunal de Cristo van a no, señor. Parte que esas abogados más cangas cielo, tribunal de Cristo. Caipan papi mi papá y mamá, puesto policial. Caipan papi mi papá fiscalía. Caipan papi mi juez de paz. Escala Perín. Pero allá único, tribunal de Cristo, alto nivel, tribunal de Cristo, pepita, papá y juez justo, Jesucristo.
Chaype jami ñugat papá y mamá chay kusunchik chay filape forma kusunchik papá cha mamá cha Dios mío. Hayka tiempo tan ñugamantaga aunque sea papá a crees pa cree ama crees ama pas que dicho ñugamantaga tribunal de Cristo hermano es 3 años y medio. Bodas de cordero 3 años y medio. Total ¿cuántos años? 7 años. Señor, me entendí, Chivanchaynata. Porque hermanos, vamos a constituir al cielo, ¿acaso hermanos 200, 300? Vamos a constituir millones. Millones. Vamos a ser juzgados. Caipe mi papá y mamá. Ya pa ficho rianchita pa kai kunchi. Caipe mi papá chamama. Ya pa imanos ganchita niga kurunchi. Pero allá, a ver, vamos a ver, pero la palabra nos dirá ahora. Allá nadie se escapa. A su nombre. A su gloria. Gracias a Dios. Emanengichita. Yaki chujapiro sungichi, cosi chujapiro sungichi. Segundo de Corintios 5:10. Texto muy conocido. Segundo de Corintios 5:10. Emanenta palabra. Segundo de Corintios 5:10, cuya ella pa palabra, miski palabra, chica palabra. Taita Dios pa palabra, alto cielo mantajamos palabra. Apóstol Pablo pa simin periparij palabra. Runa pa vidampa, runa pa causairin pa cristiano pa iglesia pa. Chaygayanin. Es necesario. Amados hermanos, a ver qué dice. Porque todos debemos presentarnos ante el tribunal de Cristo. Esto está en otra versión. En versión Reina Valera, ¿qué dice papá? ¿Quién tiene Reina Valera? En Reina Valera, ¿qué dice? Porque en la versión donde yo estudio, hermano, dice, porque todos debemos presentarnos ante el tribunal de Cristo para que se nos juzgue a cada uno y recibamos el pago, porque todo lo bueno y lo malo haya hecho mientras en el cuerpo. En Reina Valera, es necesario que todos comparezcamos al tribunal de Cristo, dice en Reina Valera. Yo estoy hablando en versión antigua. Kanaguyari, Aymanari, Piansari, Tantiari. Cuyas Jaiwal Panicuna. Jaika Wawillanchikunata, Jaika Panillanchikunata. Entrega Coruspan, Chiripa Coruspan, Mundo Mampas Kutirura. Y Apamanta es que hay quien Sawatamanta, Quillamanta, Kutrimuyan, Reconciliacuyan, y Apamanta, señor Tajaticuyan. Partega Kutrimuyanco, hermanos de 10 años, de 15 años, ¿cuántos se han reconciliado? Hasta de 20 años, 25 años, vueltos al mundo. Pero Happy Kuryanco, Taita Diosman. Chaymandan Kairimachkan, lo bueno y lo malo. Hay Katagoruna Papay. Taitata Hatishkaspan, señor Mandaraki Corospan, Mundo Mancotirin, Mundo Mancotirispagan, Manajin Conantara, Mundo Probaita Gallarillan, Fiesta Mundana Kunata, Fiesta Pagona Kunata, Maganaku y Kunama, Arakinaku y Kunamos y Mamán Paseo Blanco. Reaccionarismo Coterimonco al Santo Evangelio. Empiezan a tomar, hermanos, nuevo camino, nuevamente. Chayna Cachigaten, arrebatamiento alcanzarán. Uaño y pasa alcanzarán. Pero señor Cotimuptin. Chay iglesia ojaris gatariconga, chay hermano, hermana, repucon alto cielo man. Chay se huacpi guzgas gataricosum. Cristiano ukupikakuna. Mana mundo bancotes papas. Mana jepa bancotes papas. ¿Acaso manachu kachkan suakoy? ¿Acaso manachu kachkan peleakoy? ¿Acaso manachu kachkan chigrinakoy? ¿Acaso manachu kachkan papay? ¿Resentimiento? ¿Acaso matrimonio, ocupe manacho, matrimonio, esposo, pelearon, cachona coro? Dios mío. Ojari pas huichiruyan ima picado mambas. Oarmi pas huichirum ima picado mambas. Suaco y mambas huichirum, guagrico y mambas huichirum, perdico y mambas huichirum. Último era pastor solucionarte, jaya atención te jaya nega coro hasta último una vez simichando huichero. Pero allá en el cielo escaparon gacho. A su nombre, a su gloria. Gracias a Dios. Dale palmas a Cristo. En el nombre de Jesús.
Por eso dice, hermano, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para ser juzgados. Cada uno. Y mapaj. Premio chasquinapaj. Manacho, hermano, Señor Jesucristo viene con sus galardones para recompensar a cada uno. ¿Dónde vamos a recibir, hermano, coronas de oro? ¿Dónde vamos a recibir vestidura blanca? Chay me puncha, hermano, papá y ñogamkane, uchuy ya taxayamkane, anchacho ñogaban tocarwan gasiope, macho paspachay. Dios mío. En aptenga apachay, arvista curvamos ganchinillan. Yo gané, hermano, niña, hermano, ya tatapuan, papá. ¡Ay! Casastre, chica, cielo, pecasera, cuchca, millones y millones pachatanen. Pero Biblia, la Biblia dice, hermanos, la palabra dice, hermanos, la vestidura blanca es el acción justo de los santos. Entonces, iban en antes acción justo. Alguien causaini, alguien ruaini, alguien poricuini. Kiki yorak pachayta grua kuchkasjani, mana pipas ruasgacho. A su nombre, a su gloria. Yo mismo, Mai Pita Cheyura Facha Ñoganchipa Papá y Pamay, Chaygaya Che, Tribunal de Cristo para recibir nuestra recompensa, nuestro pago. Kunan Kaitam Jabarizunchi, Kaimi Ñakanan Entendenanchipa, en el nombre de Jesús, Chay mi papá, Chamamacha Kaikunata, Entendipam Tantiarnanchi, Pensarinanchi, Manam cualquier cosa, cristiano Raga Kaika, cristiano Vidaga Kachikashan. Gracias al Señor. Aquí está. En el verdadero, Reina Valera dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba su recompensa según lo que haya hecho mientras cuerpo, lo bueno o lo malo. Gracias. Libro de Romanos 14:10, ¿qué nos dice? Libro de Romanos 14:10. Este precioso, maravilloso pasaje bíblico también. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Kanan papá y Hayari. Tribunal de Cristo y mapame chayas unchik, guzgas gakanapaj. Chaybem, Señor, ojo, oído, cara, entonces, manam, Señor, gatía y cachis, para que hay pampa, autoridad con ajinacho tapuzón, que, a ver, hijo, tu declaración. A ver, hermano Juan, siéntate, a ver tu declaración. Hermano Augusto, siéntate tu declaración. A ver, dígame lo que has hecho. No, señores, allá en el tribunal de Cristo, hermano, las cosas de hermano serán más sofisticadas que la tierra. Ganauyari. Iglesia Ocopicancho Piliana, vamos, ¿hay o no hay? Claro, pues, puntatame demonio, papá y mamá y jawamanta peleamos iglesiata. Cananga, iglesia Ocopiña, mi Ocomantayan peleana cachín. Lógico, cananga, puntatame, eso sí, papá, 30 años atrás, 35 años, 40 años atrás, de afuera, hermano, la gente católica decían, aleluya, cama redonda, cambio de sangre, demonios, Satanás, todos los atacaba de afuera. Ahora demonio se ha metido adentro. Ahora está dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia está la pelea. Dentro de la iglesia está el odio. Dentro de la iglesia está, pues, hermanos, rincores. Dentro de la iglesia está, pues, hermanos, resentimiento. Dentro de la iglesia, ese hermano no quiero mirar, esa hermana no quiero mirar. Pastor Captain Garimancho, Pastor Captain, ¿odio o no es odio? Ay, Dios mío. Kasjami que hermano kuna huk asunto para ver huk asunto huk hermananchi tía ya chaipe huk hermana que para cuenta de huk lado tía rusja cuenta de hukuru hermano hatariro ¿sabes si me nada hatariro chaita hermano en chico kichuampi ahí hermano tam chugarum y caranta pues chugar. Dios amado. En las buclas van a pasar contigo. Palabra gaimaninta. Odia a tu enemigo o ama a tu enemigo. En la hermana, Dios mío. Pelea más y escapan. Abraza ahí con el pescas captain. Cuscate ahí con el pescas captain. En las buclas pegrima paco. Guacuar mi palado un picho tías que es Dios mío.
iglesia ocupe ginaya y pelea cuicacho, iglesia ocupe ginaya y cachona cuicacho, iglesia ocupe ginaya y checnea cuicacho, iglesia ocupe cacho, cualquier barbaridad del cosa. No está escondido. Chayragmi que papá y mamá y ganan rabiar y chivas que me importa. Chayragmi que hamkuna hay veces chayramon papá cha mamá cha alabanza balanza ahí chay peleagami chay cachona corami que iglesia ve paso ayer que sucinian allí en su tos. ¿Pagar en tenga? Dios amado. Razón tan pastor Alejandro Vilches Nera. Chupan cuchis cuchijina paseayurayam. Ay, Dios mío. Winkirum. ¿Pagar en demincha punchaga? Dios santo. Vida matrimonial ocupe. Cristiano ocupe. Vida matrimonial ocupe. Ay, Dios mío. Esposo, esposa, ¿cómo están? ¿Hay amor? ¿Hay respeto? Ay, Dios mío. ¿Con el yerno cómo está? ¿Con la nuera cómo está? ¿Con el compadre cómo está? ¿Con el vecino cómo está? Pero estar esperando, hermano, la venida de Cristo. ¿Irá o no irá? ¿Irá en ámbito por gracia y misericordia? Ay, Dios mío, tribunal de Cristo. Ay, Señor pañao panimpe. A su nombre y gloria. A su nombre y gloria. Por eso dice, Pita Hamga Kanke, hermano, y que juzgan a Equipaj. ¿Tú quién eres para que juzgues? ¿Tú quién eres para que critiques? ¿Tú quién eres para que murmures? ¿Tú quién eres para que hables mal de tu hermano o de tu hermana? ¿Tú quién eres para que hablas contra el siervo de Dios? ¿Tú quién eres para que criticas al pastor? ¿Tú quién eres para que criticas a cualquier persona? ¿Tú quién eres? Razón Jesús dijo, tú no criticas, tú no hagas eso. Yo es lo que voy a juzgar, dice el Señor. A su nombre, a su gloria. Ahora escuchen bien, hermanos. Ahora. Otra de las cosas. Mejor vayamos, la hora hay que ganar, la hora que no nos gane. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios mío. Kaname Jalarizunchik, Cristiano Pavidanta, Pastor Kunapa Vidaikota, Predicador Kunapa Vidaikota, Orquesta Anchikunapa Vidanta, Ministerio Alabanza Kunapa Vidanta, Jalarizunchik. Dios mío. En el nombre de Jesús. A ver, cana, yo aymanar y pensar y tanteari. Yo gaño anchis y canchi, ¿cuerpo de quién? Cuerpo de Cristo. Todos digan, cuerpo de Cristo. Otra vez, cuerpo de Cristo. Señor pa cuerpo en ginacho cascanchi y mainaya. Señor pa cuerpo en ginacho causas canque. Señor pa cuerpo en ginacho burchicanque. Señor pa cuerpo en ginacho cascanque. Dios mío. Chaitam. Taitapa palabra ni banchik. Jepamami karan kutrisun yapamanta. Señor ninche Jesucristo, piedra angular. Señor ninche Jesucristo, wasipa esquinan pero michoras jajina. Chaipa jawan man pergas jas yuganchi kanchik. Oyeres kankichikcho. Chaitam, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, 5, 6 de Rimachkan. Pita piedra angular, Jesucristo. Picunata chay piedra viva, jamcona y ñogacuna, ñoganchik. Piedra viva. Chay tam tompachata entendí con ahí tamonanque. Entendí con ahí que chitamonan. Yo quiero que entiendan eso. Piedras vivas. Picunata chay pitiachkan. Hachkaro mikona. Joyotaro mikona. Mulparo mikona. Kankan yaro mikona. Echa cuya y yapag. Oro mikonacho. Cuya y yapag. Ojalá. Dios mío, ojalá que ella para mi cuna, edificando el cuerpo de Cristo. ¿Cuánto dice amén? Conan yo ya imanari, ham conam canquichich hay piedras vivas, no hay copas canico piedra viva, pero chay piedra causa joromiconata, Señor pa cuerpo man picunata edificachkan, picunata chay romiconata papá y mamá. Chay wasipi construcción kay, por ejemplo, kay wasita construcción taruaraco, pita gruara maestro. Uyari kanan sumaxata. Por ejemplo, kay wasita construcción takayariraco, especialmente han venido ferreros, fierro preparar, zapata aspej, cementación paj. Cuando cementación taruaraco, papá,
cementación, tosoma, cementación, trolonco. De repente, Huk maestro Jamón, especialmente sobre cimiento ruaj. Ya sobre el cimiento toaro, otro maestro viene a colocar ladrillos. Otro maestro viene a vaciar las columnas. Otro maestro viene a hacer los techos. Otro maestro viene a hacer los acabados. ¿Cuántos maestros trabajan? Dios amado. Y cae pampa, y cae iglesia pavidanta, edifica juna. Uyarichi. Cachcaba mi caipi, taita pa palabra predica, iglesia pastorea, taita Dios pa obran cuida. Manan fácil cosa chacho. Hay una responsabilidad la más grande. Eso ¿dónde vamos a ser declarado? En el tribunal de Cristo. Yo como pastor, como predicador, ¿qué estoy haciendo? ¿Estaré edificando el cuerpo de Cristo? No sé, ahorita la palabra nos va a decir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos. A ver, vamos hermano, 1 Corintios 3:10. 1 Corintios 3:10. Dice la palabra, porque, a ver, ¿ya lo tienen? Conforme, ¿quién está hablando esto? Apóstol Pablo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifique. Apóstol San Pablo, apóstol Pablo, ninkainata, gracias taita Dios man. Ñogam kani como perito y ñogatami kani como arquitecto y matam churay compay fundamento, base, pitak chay fundamento, pitak chay base, kanan uyari, chay fundamento, chay base manta, rimarin papá y mamay, en el versículo 12, ¿qué dice? En el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Dios amado, Canan y Manari, Señor Ninche Jesucristo, piedra angular, cimiento, Kuna Jabarichi, Apóstol Kuna, Señor Ripucuña, Pita Kidan Caipampape responsable, Iglesia Prepara, Iglesia Sayariche, Iglesia Jatariche, ¿quién queda? Los apóstoles, los profetas, los apóstoles. ¿Qué fundamento Pablo ha puesto? ¿Qué base ha puesto? ¿A quién le ha hecho conocer? Pablo estaba predicando cualquier religión. Pablo estaba predicando, hermano, cualquier secta, cualquier asunto de la vida. Pablo estaba predicando, hermano, el verdadero Jesucristo. Ha hecho conocer a Jesucristo. Ahora, hablando de la iglesia pentecostal de Jesucristo, doy gracias a Dios, a nuestros primeros padres espirituales. ¿Quiénes, hermanos, verdad? ¿Cuántos se recuerdan del finado Máximo Javier? ¿Cuántos se recuerdan del hermano Demetrio Galindo? ¿Cuántos se recuerdan, hermanos, por ejemplo, de nuestros pastores? Dionisio Carrasco de San Agustín de Cajas, Jerónimo Gutiérrez. Hermanos, muchos siervos, hermanos, que con esos siervos, hermanos, ya estamos hablando de este tiempo actual. Esos siervos no predicaron religión, no predicaron cualquier otra dogma hermanos, del mundo. Ellos predicaron de Jesucristo. Ellos hablaron la salvación, ellos hablaron la justicia, ellos hablaron la vida eterna. Ellos abrieron el camino. A su nombre y gloria, a su nombre y gloria, a su nombre y gloria. La salvación en Jesucristo. Quicho arriba pana y curapa, paikunan papá y mamay, rima paya y kusuranki, huya y kusuranki, hangman y yogama, Señor Jesús manta, taita Dios manta, Espíritu Santo manta, salvación manta, justicia manta, palabra manta, ganampuncha o caipi, joñunas la tía y kunapaj. Paikunam jampa, son huikipe, ñogape, son huipe, churaikora pitata, a Jesucristo, como piedra angular. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Chaitam apóstol Pablo Basnisja, manam ñogaga predikai que cualquier religión tacho, cualquier imapas asunto tacho, ñogaga rima y kichik, Señor Jesucristo mantam, taita Dios pachurin,
Pai mi salvación apamos, Pai mi Dios manta jamo, Pai mi alto cielo manta bajaicamo, Pai mi jamorga kai pachama, jamraico ñogaraico, Pai tarexe, Pai tachasque, Pai manguiñico, nispame Pablo Pasnerga y con ambas chaitam huyana conche, a su nombre, a su gloria, dale palmas a Jesús. Pablo me dijo de frente: base, fundamento, como piedra angular pongo a Jesucristo. Sobre encima edificarán, reedificarán. ¿Quiénes van a venir? Futuros predicadores, futuros siervos, futuros ministros. Dentro de la iglesia pentecostal, nuestros mayores siervos ancianos han puesto base y fundamento, plantaron iglesias, colocaron pastores, y entonces, hermanos, nosotros, yo también, uno de los reedificadores soy. Ahora depende de mí cómo lo estoy edificando el cuerpo de Cristo. Mis hermanos pastores, ministros, siervos, cómo lo están reedificando. Y maninanta chay reedificar castellano chay que chuapega chay señor pa huasen pergajcuna. Caramba, yaringichi. ¿Qué dice? Seguimos, versículo 3:12. Versículo 2:12 dice: es sobre este fundamento algunos edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca. Ahora sí, Tribunal de Cristo Manchayanapaj, asunto huacacochican caipampa peruaimi. Ñuga pastor Gina, predicador Gina, radio en Tacama, televisión en Tacama, Facebook en Tacama, redes sociales en Tacama, personalmente en Tacama. Hamkorama yacha chisaikichik. Alguien Guyacoita, alguien Palabrata, alguien Semita, Taito Dios manta, Jesucristo manta, Espíritu Santo manta, salvación manta, justicia manta, alto cielo manta, infierno manta, condenación manta, salvación manta, maldición manta, bendición manta. Alguien causaita huyasai que en abtenga papá y mamay, alguien tamroachkane, Taita Dios manta huyasak, Jesucristo manta huyasak, Espíritu Santo manta huyasak, palabra manta huyasak, Jori Wangina, Jori Wanginas, Vidaikiman, edificachkane, a su nombre, a su gloria. Gracias a Dios. Chay también. Pipas, maipas, chay se cana tiempo, papá, y taitapa palabra en Huyacoyoga. Cuando anunciamos el evangelio en este tiempo, el evangelio no es, hermano, que vamos a estar hablando cuentos, que vamos a estar hablando chismes, que vamos a estar hablando del hermano, que vamos a estar predicando del fulano, que vamos a estar predicando de una denominación, que vamos a estar contradiciendo a tal hermano. El hermano es eso, ese varón es eso, esa mujer es eso, ese hombre es eso. Ese no es edificar con oro, ese no es edificar con plata, eso es edificar con hojarasca. A su nombre, a su gloria, dale palmas. Jaime Pachaya, una noticia. Hay varios predicadores. Chaitarame, iglesia de papá y mamá, y hasta congregación, apamon, pastor, con peleares, papas. Jaina Yajuk, hermano, una hermana por acá, Juan Gabriel, también creo que ha venido. Chay hermana Chayaron, en las fans en plataforma más espero, en las fans de plataforma manta, en Sultaita Jayacuicum. Todos los pastores aquí están sentados con la vacuna del diablo, con la vacuna del anticristo, con la vacuna de Satanás. Dios mío, ¿esa es predicar la palabra? Yo no vengo a predicar de vacuna. Yo no vengo a predicarte de la mascarilla, yo no vengo a predicarte del alcohol, yo no vengo a predicarte, hermanos, de la bioseguridad, de todo. Esos son asuntos terrenales. Yo vengo a predicarles la palabra de Dios. Yo quiero hablarles de Dios, yo quiero hablar de la salvación, de la justicia de Dios. ¿De qué me sirve, hermanos? Se vacunan o no se vacunan última hora. Asunto de cada uno de ustedes será. ¿De qué me sirve, hermanos? Usas o no usas de la mascarilla, hermanos, será asunto tuyo. Si quieres cuidar, pues asunto tuyo. ¿Qué saco, hermanos? Hablando barbaridades, cosas negativas, hermanos, criticando e insultando a mi hermano, a mi consiervo. ¿Quién soy? Por eso la palabra ya me ha dicho, ¿quién eres para que juzgues siervo ajeno?
Todas esas cosas tenemos que entender. Por eso muchas veces yo le digo, cualquier predicador, cualquier obrero que venga, si viene, hermanos, a predicarles de Dios, te habla de Dios, te habla, hermanos, de la creación, te habla del cielo, de la tierra, de todas las cosas, te hace ver cosas reales, escucha, atiende, te habla de Jesucristo, desde su nacimiento, de todas las cosas grandes que Jesús ha hecho sobre la faz de la tierra, gloria a Dios. Si te habla del Espíritu Santo, del mover del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, si te habla de su palabra, gloria a Dios, recibe, recibe. Pero ahora, hermanos, si te viene, hermanos, a hablar de las cosas vagas que no sirven ni siquiera para tu vida, hermanos, ustedes aplauden todavía, algo no dicen gloria a Dios todavía. Yo digo a esa clase de personas que me vengan a predicar, hermano, se me están hablando, hermano, contradiciendo, criticando, murmurando, hablando barbaridades, durmiendo. Yo lo bajo de la plataforma y lo hago sentar en el nombre de Cristo. Yo no he venido para que me traiga, yo no he valido para que me traiga eso, yo he traído para que me predique la palabra de Dios, a su nombre, a su gloria. Por eso hay que mantener las cosas reales. Por algo somos cristianos, hijos de Dios. ¿Cuánto dice amén? ¿Ustedes qué necesitan? ¿Ser edificados con hojarasca? ¿Con heno? ¿Qué cosa es heno para ustedes? Heno es basura. Por ejemplo, cuando cortan pasto en la chacra, a la vaca le dan, al burro le dan, al caballo le dan. La vaca, hermano, no come toditito. La mitad comió, la mitad lo pisoteó. El caballo igualito, el burro igualito. Esa basura, ¿qué hacen? Otra vez lo guardan y lo sirven. Aunque lo va a servir 10 veces, no va a comer el animal, ya lo ha ensuciado. Eso es basura, eso es para quemar. Hojarasca son dos términos. Hojarasca, cuando dice hojarasca, hermano, una de las hojarascas es el que cae, hermano, la hoja seca del árbol que camina por los suelos. Otro, hermano, hojarasca, chaischuchao, carris vacío, vacío, mana y mapak cervico. Dios mío, entienda. Manam ham kunak chayna kuna chaskinay kichipachu. Chaytam apóstol San Pablo nin. El que edificare con oro y plata, escuchen, hermano, el que edifica y reedifica con oro y plata va a traer palabra de Dios, no va a traer su vida, no va a traer su historia, no va a traer, hermano, la vida de alguien, no va a hablar de alguien, te va a hablar de Dios, te va a hacer conocer de Dios, te va a hacer conocer Jesús, te va a hacer conocer del Espíritu Santo, es su palabra, lindo, maravilloso, glorioso. Acepta, recibe la palabra de Dios a su nombre, a su gloria. Ese se llama edificar con oro y plata. Reedificar con oro y plata. Dios santo. ¿Acaso jamcona papá y mamá cae fiesta manjamonay kichipa? ¿Acaso tiempo y kichik sobra tincho jamón kichik? Agarran tiempo para venir. Ese tiempo vale o no vale. Ese tiempo que han gastado, hermano, ¿tiene precio o no tiene precio? Hay que hablar lo natural, lo carnal. Tiene precio, han dejado negocio, han dejado casa, han dejado quehaceres, han dejado todo por amor a Cristo. ¿Para qué? Para que ustedes sean edificados y reedificados con oro y plata. Ya les he dicho que es oro y plata. Cuando edifica, hermano, con oro y plata, te está hablando de Dios, te está hablando de Jesús, te está hablando del Espíritu Santo, te está hablando de la palabra, te está hablando de la salvación, está hablando de la corrección de tu vida conforme a la palabra de Dios. Ese es apto de recibir a su nombre, a su gloria. En realidad, amados hermanos, este lugar no es tampoco, hermanos, para hacer nuestras bromas, para hacer nuestros chistes, para estar haciendo, hermanos, un teatro. No es este lugar para eso. Este lugar es para poner la palabra con claridad. La palabra de Dios, la salvación y la justicia de Dios. Eso es, hermanos. Claro, habrá una palabrita, dos palabritas de repente para despertarles. No, hermano, para estar haciendo cualquier barbaridad de acá. A la vista del que te edifica con oro y plata, viene rectamente, seriamente, a hablarte las cosas de Dios. Reciba de buen corazón, recibe de buena voluntad. A su nombre, a su gloria. Por eso hoy en día necesitamos varones y mujeres, jóvenes y señoritas, fundamentado con la palabra, preparado con la palabra, adiestrado con la palabra, sentado con la palabra. El base fundamento que es Jesucristo, piedra angular. Ahora sigamos entendiendo. ¿Qué cosa es, hermanos? Piedras preciosas. Denantitos yo les he dicho, ahí está en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 4. Ahí está hablando, hermanos, de la piedra preciosa.
Esa piedra preciosa somos nosotros. Esa piedra preciosa eres tú. Si hoy en día alguien se entrega su vida, se convierte a ser una piedra preciosa. Como hermanos, un constructor, hermanos, coloca un ladrillo, la construcción está levantando. Coloca otro ladrillo, la construcción sigue levantando. Coloca otro ladrillo, primera fila, segunda fila, tercera fila. ¿Qué está haciendo, hermanos? Está levantando ya la construcción de Dios a su nombre. Es igualito. Un alma que viene. En la iglesia he tenido 7 miembros, una alma más se añadió, entregó su vida, una piedra preciosa, ya son 8, ya está creciendo. Otros 2 más, ya son 10, otros 5 más, ya son 15, otros 5 más, ya son 20. Está levantando, está aumentando el cuerpo de Cristo, a su nombre, a su gloria. Gracias a Dios. Por eso la iglesia del Señor no está para menguar. La iglesia del Señor está para crecer. Ahora el culpable para que la iglesia no crezca, aunque resienten, aunque se amarguen, yo les digo con claridad, la culpa quien lo tiene no es del miembro, es del pastor. Es del pastor. Por eso yo digo, si mi iglesia no aumenta, si mi iglesia no crece, si cada noche de mis servicios no hay conversión de almas, no hay almas entregadas o reconciliadas, mejor renuncio, mejor dejo el cargo, mejor me voy. O mejor dejo el pastorado, me voy pues. Porque no es mi ministerio. Dios, ¿para qué me ha puesto ahí? Para seguir añadiendo piedras vivas al cuerpo de Cristo. Para que la iglesia siga creciendo. Para que la iglesia siga aumentando. Para que la iglesia siga multiplicando. El pastor, estamos contentos cuando, hermano, en la iglesia miramos caras nuevas, almas nuevas, jóvenes nuevos, señoritas nuevas, adultos nuevos, hermanos, nuevas caras están viniendo. Qué tremendo. Por ejemplo, todos los domingos nosotros hacemos culto en Huancayo, aparte de los cultos de lunes a sábado, todos los domingos, y los domingos veo, hermanos, rostros nuevos. Cada domingo entregan, reconcilian, hermanos, siquiera 5, 6, siempre cada domingo, aparte de los otros cultos. Entonces, hermanos, a veces yo le digo, hermana, ¿usted se ha reconciliado? Sí. ¿A qué iglesia congregaba? ¿Cuántos años ha vuelto al mundo? Usted ha vuelto al mundo. Entonces me dice, pastor, yo 10 años ya no congregaba. Ah, ya. Ahora, ¿qué me dices? Yo digo, ¿quieres quedarte aquí o quieres volverte a tu iglesia donde congregabas? Entonces él mismo me dice, pastor, yo me quedo aquí. Listo. Hay algunos me dicen, yo congregaba allá. Hermana, más bien yo te digo, vaya a esa iglesia, congrega a esa iglesia, esa sea tu iglesia. No, pastor, aquí quiero quedarme. Entonces, asunto de ellos. Está reedificando. Hay veces también envío almas a muchas iglesias. Usted vaya a congregar allá. Usted congrega en asambleas de Dios. Está cerca a tu casa. Congrega, hija. Yo no quiero tan solamente para mi casa. Esas iglesias también que esté reedificado. Hay veces cuando hay conocimiento, hermano, yo lo llamo teléfono. Hermano, tal fulano se ha reconciliado, tal fulano se ha entregado. Vaya a recoger esa alma, lleva a tu iglesia. Listo. Trabajamos para todos. A su nombre. A su gloria. Ahora, para seguir formando, escuchen, hermanos, para seguir formando esas almas nuevas, esas congregaciones nuevas, para que sean piedras buenas, ¿de quién va a depender? ¿De arriba o del encargado? Hablamos lo natural. Del encargado, pues. De arriba está dando toda la sabiduría, todo el entendimiento. Ahora el encargado que está frente a la obra, el pastor, hermanos, si no tiene capacidad, si no tiene habilidad, si no tiene inteligencia, si no tiene, hermanos, esa capacidad de pastorear, Dios mío, esa es la gravedad. Por eso nuestras iglesias no crecen, nuestras iglesias no avanzan, nuestras iglesias toda la vida, algunas iglesias se temen purga, hermanos. Almas llegan y se van, almas llegan y se van, almas llegan y se van. ¿Por qué no hay palabra? ¿Por qué no hay alimento? ¿Por qué no hay un buen pasto? No, ¿por qué no hay sal? A su nombre. ¡A su gloria! Gracias al Señor. Ahora, ya les he dicho, edificar con oro y plata es directamente hablar de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo y su palabra. Edificar con piedras preciosas, ganar almas y preparar esas almas para el cuerpo de Cristo. Ahora, edificar con heno y hojarasca, todavía viene madera.
Madera, dice. ¿Qué es madera? Dios mío. ¿Saben qué es madera? Escuchen, hermanos. Esto es el problema, hay veces, hermanos, de los pastores. La iglesia lo que edifica, claro, de los pastores es otro, ahora de la iglesia. Cuando la iglesia quiere edificar con madera, ¿qué es edificar con madera o reedificar con madera? Hermanos, Hamkuna, madera reedificada, ¿sabes? Imam, Hamkuna Ningichi, pastor, voy a traer una docena de sillas. Dios te bendiga. Para el cuerpo de Cristo, a la casa de Dios se está llevando una docena de sillas. Pero no lo lleva sillas usadas. No lo lleva sillas de bajo precio, ni bajo valor, de bajo capacidad. Lleva de la primera. Estás edificando con oro, perdón, con madera. Ahora, cuando edificas, hermanos, ¿verdad? Cuando hay construcción, casa de oración, de repente, ejemplo, algunos dicen, hermano, yo voy a colocar una buena puerta. No lo lleves una puerta que no tiene valor. Colócale una buena puerta para la casa de Dios. Estás edificando con madera. Algunos dicen, hermano, voy a regalar 1 millar de ladrillo, maravilloso. Algunos dicen, hermanos, voy a llevar 50 bolsas de cemento, maravilloso. Algunos dicen, hermanos, voy a llevar utensilios, olla, plato. Ese se llama edificar con madera para el cuerpo de Cristo, a su nombre. Pero ojo, oído, hermanos, si tú lo vas a donar, regalar a la iglesia, nunca más recuerdes. Nunca más digas, yo le he dado esto, yo he dado este púlpito, yo he dado este parlante, yo he dado la olla, yo he puesto esto. Nunca, ni siquiera abres tu boca. En una cierta ocasión, un hito hermano le dijo, en Huancayo, ¿qué había pasado? Un hermano había regalado un púlpito de madera, y con la iglesia habían discutido, y se habían disgustado. Esa noche el pastor que había hecho cargado su púlpito se había ido. Y cuando yo fui, dije, hermano, ¿y el púlpito? Pastor, hemos tenido problema con el pastor se ha regalado el púlpito y se fue cargado su púlpito. Su regalo, ¿qué cosa ha convertido? Hojarasca. Heno ha convertido su regalo. No es madera. Ahora en la hora de nuestra muerte, amén. Causarichi. Ahora, hermanos, ¿seguimos? ¿Cómo está tu diezmo? ¿Cómo está tu ofrenda? ¿Cómo están tus primicias? ¿Tu ofrenda está, hermanos, verdad, como madera o está hojarasca heno? ¿Cuántos hermanos dicen, hermano? Por ahí un hermano que había pasado, hermanos, sabía diezmar, pero un día dice, había recibido aquel buen tiempo, 1000 soles. Y a su esposa le dice, hija, ¿cuánto es el diezmo de 1000 soles? Y la esposa de dentro contesta, ¿cómo no vas a saber de 1000 soles? 100 soles, pues. Ah, cierto, ¿no? Pero, hija, tenemos que pagar de luz, agua, teléfono, el préstamo que tenemos, algunas deudas, y vamos a dar 100 soles. Plata nos va a quedar poquito nomás. ¿Por qué no llevamos 50 nomás? La esposa dijo con una sabiduría, asunto tuyo, no me meto. Dios mío. Ese diezmo, ¿en qué está convirtiendo? Hojarasca, pues. Sin valor. Dios mío, 5 soles yata, 10 soles yata, mogochi nomás, nitichi nomás. ¿Cuándo vas a cumplir verdadera madera? Ahora, cuando llegas al tribunal de Cristo, todo esto, Dios mío, nos va a juzgar, Señor, te va a juzgar a ti, te me va a juzgar a mí. Por ejemplo, el pastor Leoncio Paco, cuando llega al tribunal de Cristo, no me va a decir, Señor, a ver, hijo, cuéntame, no. Una de las cositas, escúcheme, en el tribunal de Cristo, ¿qué va a pasar? ¿Cuántos predicadores, cuántos pastores tuvieron, hermanos, desliz en el camino? Tuvieron caídas en el camino, resbalaron en el camino. Hasta algunos hermanos se negaron total. Pero ¿qué va a pasar? No tan solamente predicadores, congregantes.
¿Cuántas veces el pastor le llamó a la mujer, al varón, hermano, ha hecho sentar frente a frente? El hombre se ha negado, la mujer se ha negado. Mentira y mentira, hasta el pastor lo denunciaron. Pero siguen congregando. Dios tiene misericordia. Ese clase de varón, ese clase de mujer que está arrepentiendo va a llegar al cielo. Ojo, en el cielo ¿qué va a pasar? Uno cuando ya está en el tribunal de Cristo, tremenda pantalla se va a abrir. ¿Me están escuchando? Tremenda pantalla se abre. Y cuando en la tremenda pantalla, pues el Señor no va a decir, como ya les he dicho, a ver, hija, desde el momento, ojo, para que me entiendan, el Señor desde cuándo va a tomar cuenta, cuándo nos va a pedir cuenta, ¿de cuándo? ¿Desde nuestro nacimiento? No. ¿Desde el día que hemos entregado? No. Desde el día que tú te has bautizado, que yo he bautizado. Desde el momento que de nuestro nacimiento hasta el día de nuestro bautismo, cualquier pecado, fichuría, barbaridad que hemos hecho, hermano, Dios nos ha perdonado. Eso dice en el libro de Isaías, hermano, tus pecados han sido perdonados, nunca más recordaré, dijo Jesús, o perdón, Dios por el profeta Isaías. ¿De cuándo nos va a tomar cuenta, hermano? Desde el día de que nosotros hemos bautizado en el río Jordán. A ver, ¿quién nos ha dicho Juan el Bautista? O a mí nomás me ha preguntado, a mí me ha preguntado, me ha dicho, a ver, Leoncio, ¿hasta cuándo vas a bautizar? Yo mismo he dicho, hasta mi muerte. ¿Quién te está ordenando, obligando para que te bautices? Yo mismo. ¿Sabes para qué te estás bautizando? Para mi salvación. Eso era mi pacto. Eso era mi compromiso, de ustedes también. Entonces el Señor nos va a tomar, hermanos, ¿verdad? La cuenta desde dónde, hermano, desde el día de nuestro bautismo hasta el día que vamos a morir, o hasta el día que nos va a arrebatar. Hasta ese día. Chay kamaruas ganchikta. Chay pisjari maseikuna, huchaman huichik, o armipas huchaman huichik. Dios mío, niga kuruyansa, pastor nimpa ñopanimpe, josampa ñopanimpe, esposampa ladompe, familia la negaron por completo. No, y no, y no, y no. Pero Señor, para tribunal y tenga. A ver, hijita. A ver, Carla, mira, hija. ¿Dónde estás? Vas a decir primero. ¿Dónde estás? En Huancavelica. ¿En qué lugar estás? En la puerta del hostal. ¿Este varón quién es? Tal fulano. ¿A dónde están yendo los dos? A encamarnos. Nadie se escapa. Dios mío. A ver, Saturno. Hoy Saturnino. ¿Dónde estás? Lircay. ¿Y esa mujer quién es? Mi querida. ¿A dónde estás entrando? Al hostal. ¿Para qué? Para encamarnos. Pero pastor, ¿ni para allá pegar? ¿Esposan para allá pegar? Ni curacho y llamanacho. Frente al Señor. Dios mío. Hermanos de la orquesta, mucho cuidado. Hecho y derecho, músicos. Mucho cuidado. Mucho cuidado con la música, mucho cuidado con las músicas fraguadas del mundo, mucho cuidado con esas músicas barbaridades del mundo. Quisiera escuchar himnos, quisiera escuchar alabanzas, pero genuinos a Dios, no esas músicas barbaridades del mundo. Saquen de la mente. Otra cosa, por ahí alguien me estaba contando, siempre en la orquesta o en la banda hay mañosos, pero son músicos, hay mañosos. Dios mío. Algunos dicen ni siquiera son casados. Algunos dicen, ahí tienen cualquier mañosería en su vida. Por ahí, ¿sabes qué había pasado? Uno de mis obreros, es humilde varón. A mediodía, como alguien dijera, vaya allá, vaya allá. El hermano después del almuerzo dice, camina. Y del medio del monte, uno de los músicos estaba viniendo. Y aquel hermano, ¿sabes qué dice? ¿Y papi? ¿Y la pareja dónde está? Tan sencillo como le mirara, le dice. ¿Y la pareja dónde está? Lo que te acompañó.
Allá se ha quedado, pastor. Vamos. Lo lleva. Y justo la chica estaba sentada ahí. A la chica lo lleva. ¿Este hombre quién es? ¿Tu enamorado, tu querido, qué es? Dios mío, mucho cuidado. Mucho cuidado. Hay cosas, escucha. Claro, aquí pues hermanos, ¿por qué les digo esto? Ustedes como músicos, ministerio de alabanza como ministerio de alabanza, el que trae música para Dios, hermanos, debe aprender a edificar como con oro y plata, no con hojarasca. La música fraguada del mundo, la música del mundo, por ejemplo, en este tiempo, hermano, que se escucha, hermano, música del mundo. Santiago, ay Dios mío, tin, 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 tin. Peor todavía cuando toca el timbal, cuando toca el bombo, ahí está. Y ni más ni menos el Santiago. Una vez ha pasado, pues, en mi plena vista, en mi pleno, cuando yo estoy, hermano, ha pasado esto. En una fiesta espiritual estamos. Terminó la fiesta justo para pasar el marzo. Canté en un canchón en calle principal. Y los santiagueros estaban midiendo por ahí también. Tiempo de Santiago. Dentro de la iglesia también están tocando Santiago. Y hermanos santiagueros que vienen bailando, Dios mío, entraron todo. El que estaba dirigiendo ahí por ahí dijo, agarró el micrófono y dijo, señores, ¿qué pasa? Respeto, esta es la iglesia evangélica del Señor. ¿Qué cosa están haciendo ustedes? Y siempre nos falta un bocón, disculpen esa palabra. De ahí uno de ellos levantó y dijo, señores, ¿qué? Aquí están tocando nuestra música. Así dicen que son hermanos evangélicos. Nosotros no estamos en nuestra costumbre, en nuestra santiaguera. Y acá también está Santiago, por eso entramos con derecho. Qué vergüenza. Por eso, hermanos de la orquesta, yo les digo, no con cualquier fin. Cambien el estilo, cambien la manera. Alabar a Dios perfecta y correctamente. Alabanzas. Por ejemplo, la alabanza, hermano, tanto del ministerio, tanto de la banda, tanto de la orquesta, de los tríos, conjuntos, dúos. ¿Qué hace, hermanos? La alabanza no es antojo para nosotros. No es, hermano, para nosotros. Esa alabanza es para Dios. Esa alabanza es para el Señor. Y esa alabanza, amados hermanos, tiene que, hermanos, cuando de repente delante decimos, nuestros hermanos de la orquesta nos va a hacer cantar a Dios. Cuando la orquesta hace cantar a Dios, hermano, ¿a dónde lo está llevando con esa alabanza? Está llevando, hermano, abriendo el camino a la presencia de Dios. A su nombre, a su gloria. Toda persona que canta alabanza, toda música que toca alabanza, hermano, está abriendo camino para la presencia de Dios. Por eso les digo, hermano, pensamos que la alabanza, cualquier alabanza que el mundo toca, que el mundo, hermano, hace su jarana barbaridad y estamos mezclando a la iglesia cristiana. Mucho cuidado. Mucho cuidado. A su nombre. A su gloria. Y cuando tratamos de entender todo esto, nadie se escapará. Para predicar, para pastorear, para liderar, para ser diácono, para ser buenos músicos, tanto de cualquier género, sea ministerio, sea, hermanos, guitarra, cuerda, flauta, no sé, orquesta, banda, hermanos, la vida tiene que ser intachable. Tiene que ser, hermanos, varones probos. Que su vida esté, hermanos, perfectamente en el camino del Señor. En su fidelidad, en su permanencia. Aún en su vida matrimonial. Con la familia. Hecho y derecho. Así merece estar frente a la obra. Así merece cantar alabanzas a Dios. Así merece dirigir las cosas de Dios. A su nombre. A su gloria. Cuando estás en el tribunal de Cristo, cuando verdad que lo que va a pasar, ahora entienda, ahora sepa, ahora conozca. Este no es asunto cualquiera. Cuando llegamos al tribunal de Cristo, nuestras obras van a ser probadas. Escuchen. Kichuari Majunapaj. Mana pastor yapacho, mana predicar con una yapacho, mana obra trabajar yapacho, mana banda orquesta tocar con una yapacho. Yapa chanchipa obranchik si pasanga ni napa jawanta.
Señor, Tribunal de Cristope, Guzga y Cuaso, Obranches y Cachcan. A ver, vamos a agarrarlo. Ya. Caina. Parte para Hatun, parte para Taxaya, parte para... Dios mío, Imapaj, premio Chasquinapaj. Emata sea el fuego, el poder del Espíritu Santo. Caimantas papay, nena lengua cuchpagpa, javantas pasanga, jamparuasjay, quiñogaparuasjay. Predicador cunapapas, obraico, pastor cunapapas, obraico, diácono cunapapas, obraico, ministerio alabanza pa obran, banda pa obran, orquesta pa obran, de todos, jam cunapapas. Dios mío. Maiga me sotiquipani, jampa ya. Mamá Juana, panicha Juana. Kainas obrai que jatu un paquete caiga ya nami que no se ve de obra en Chacampas. Imagina si hay obra pasanga. Kiki yansi si hay obra pasanga Hawaiichi. Nina lengua cuchcarpa javantas pasanga si hay obra Sielope. Tribunal de Cristope y Guzga y Coaspanchi, señor pasachenga obra en chicta. Nina pa javanta. Nina pa chaupinta. Obra pasaronga. Tu obra ha sido perfecto. Pastor Leosio Pacupapas, obra en papá y caibanta callarenga pasando, Dios mío. Javachkapti. Nina Chaupitaña sigue avanzando. Nina Cantubaña Chaycuchcan sigue avanzando. Pasaron y ya está. Gloria a Dios. Había triunfado. Alientan Muyacurane, alientan predicarane, alientan pastorearane, alientan brarane. Ya obra ganada. Ahora tengo premio. A su nombre. A su gloria. Si pastor Dios va a obran papá y pasamos a caimanta, jamuchcan. De repente yo predicarán y hagan raps, ujarrasca y no, diezmo y pas balincho, oración y pas balincho, ayuno y pas balincho, ayuno y pas caran, la mitad ya oración y pas cara, ala chirilla, diezmo y tapas compleganicho, Dios mío, apariencia ya carane, obra y pasanga. Nina pa javantaña callari, nina pa chaupintaña pas, ¡bu! Quemó obra. Y matasquinaza. Corcón pasó a Tojina. Pampa Juchina, Pampa Yatagawasa. Perdí y fracasé, pero no pierdo la salvación. He perdido la obra. No hay corona de oro. Vestidura blanca recibiré, pero no hay corona de oro. No hay galardones, no hay premios. A su nombre, a su gloria. Chaitan papá y jabare. A ver, hermano, chico, una orquesta con una papas, igualito. A ver, imagina taza paí con una tucachcan, imagina sacachcus, alguien capteno, no hay problema. Paí con una obrampas de cada uno va a avanzar, pues ay, Dios mío. De repente, del director de la orquesta, su obra va pasando y al señor Gañal, papá y mamá, el Tribunal de Cristope, ya justificó. Ya está ya. Ahora pasa la obra para su premio. Pasa changa. Director de orquesta, obra en Pascanga, si Paiconapa, música en carga, absolutamente, con santidad, con arrepentimiento, ante la presencia de Dios. Dios mío, no han tocado música fraguada del mundo, basura del mundo, no han tocado. Era tenga papá y con temor y temblor ha servido a Dios. Como director ha llevado la obra de la iglesia, perdón, del cuerpo de la orquesta. Era tenga obra en Pasanga, ahí está pasando. Nina Javantaña pasachcan papá y Nina Javantaña obra en Pasachcan, Dios mío. Chimpabaña pasaron. Perfecto, era correcto, era gloria a Dios. Ahí le espera su premio. ¿Cuánto dicen amén? Pero como director, nuestro hermano, director de la orquesta, hermano, ha hecho mal la chay, obran pa quitar de Cushkan, hermano, ojalá que no, pasachcan papá y pasachcan, en la mitad quemó, perdió. No hay ganancia. Fracaso. ¿Me están escuchando? Chay mi papá y obrancha, chay mi caipampa hermana mi imagina pues causa y chuca cuchasca, caipampa y causa y ninja que cuita de bichasca papacha mamacha bajo el temor y temblor de Dios, Tribunal de Cristo manchayas pachay papacha, pastor con papas, obraico, pastoreas jai comanda, inicos jai comanda, todo, predicador papas igualito, diaconopa igualito. Congregante papas igualito, congregante obran y mata cacuchca, ayuno, oración, templo man asestisjan, vigilia man asestisjan, fiesta kunaman risjan, Dios mío, diezma kusjaike, ofrenda kusjaike, primicia kusjaike, pobre kunaman, guacha kunaman, joy kusjaike, Dios mío, todito está tu obra, un paquete de obra. A su nombre, a su gloria,
¿Eso dónde va a ser pastor? Aquí en la tierra, allá en el cielo. Parten a papá y mamá, hasta coronas van a recibir 2, 3 coronas. Dios mío. Y ahora cuando tu premio, perdón, cuando tu obra pasó, Dios te alabará. Imagínate, Dios alabará. Manamrincho, Dios me taque payasun que nincho. Dios y papá y mamá y jante ñogata. Uy arinani guarmacas pa papá y nita. Papá y ni mi caina tanej. Joven eso se alabaricone. Joven cacosja vivo joven. Qué lindo. Juximichayo joven cuya y joven mi casca. Ese se llama alabar. Chayme sipas con atapas jaos banco jari churi con esa guaxipas me eso se viva sipas casca. Tía y compas chaki punta chayanguan ya no cuy corumpas rato taxa cuy. Qué lindo guaxipas me eso se yum chuy ni papas kangman mona paya y conem yum chuy ni paga. Dios mío. Ese se llama alabar. Chayme taita Dios obranchi pasaronga, por ejemplo, Rimarscanchi, orquestanchi una manda, director de la orquesta, sus componentes, obran pasaronga, que no tenga taita Dios, venga, te alabo, hijo, felicitaciones, hijo, ustedes me tocaron, me alabaron, alabanzas no mezclado del mundo, felicitaciones. Dios mío, ese se llama pues alabar. A su nombre. ¿Cuántos tienen hambre? ¡Gloria a Dios! Tribunal que Cristo Machayro y tomonas que han dicho. Monas que han dicho manacho. Yo apaga tuyo y mi chuchu. Tribunal de Cristo Machayro con que caipe mi papá y mamá hasta 10 muy quitapas ganancia y todo. Me corunque. Coche talante con que 10 muy todo hasta corunque. Vaya talante con que 10 muy todo. Vaca todo talante con que negocio gana con que pago tachas que todo 10 mo tagoyan que pasó. Pero cielo manchado con que mata pasaron. ¿Quieren escuchar? Echa mañacho, mejor tápense la oreja. Hermanos, en el momento 10 mo van a decir a ver hijo y manas 10 mo que no te va a decir. Manos vamos a decir, ay catata 10 mo no te va a decir. Son deberes. Una pantalla grande se abre, como ya les he dicho. Javarichesonque. Ahora esta fila de número, hijo, esta fila de número y esta fila de número. Hasta Tapuchayson, ¿qué es la señora? ¿Sabes qué son, hijo? Sí, señor. Caime, hijo, entrega como asjaiki va a gustar que uramanta hasta que repungunay que uracaba. 26 cantidad de número. Chay pica cuchican guay para anticosjai, cuchiranticosjai, toditito gana cosjai, toditito está ahí. No escapa nada. Caerá tu champillata, paua paualla. Huancabelica plaza, policía tránsito gina. Paua paualla. Unos cuantos nomás. Cañata me 10 mamuasjai. Pero señor, ¿achcatas 10 macamoranegan? Ematama lamita 10 no señor reconocenga. Cae la pinta que son este número, hijo. Otro número, cantidad. ¿Sabes qué esto es, hijo? Sí, señor. Cae mi suacamos aquí. Esto has robado. Me dijo, imagínate que mejor China me pongo a derecho aquí en la tierra. ¿Cuánto dicen amén? Mientras vivo, hermanos, yo me pongo a derecho, hermano, exactamente cuánto Dios me bendice, cuánto me pagan, cuánto me dan, cuánto me ofrecen, o cuánto me saco, me dicen aparte, guaquenta justo y chuixe, pues tinte y canancama, mi cucone, qué problema. El 10% no es mío, el 10% sé de quién es, el 90% a zapatocosa, pachacosa, mi cosa polleriapi, no sea asunto mío, 90%, ni al Dios, Dios también te dice, ese es tuyo, hijo, pero el 10% no te pertenece a ti. A su nombre, a su gloria.
Entonces estas cosas pues en nuestras vidas está desorden. Hay cajarita guarmin tamagaron cristiano evangélico cachgaspa. Cancho armi maga que chamana chuca avergüenza wechi. Ay pues jale calla mi papá y cara de Viernes Santo caminan con pasito de gato para que el pastor no se dé cuenta. O hace pegar, ay Dios mío. O armi chaya te gusta el papa de Nahaitan. Dios mío. Iglesia te pasaban, pastor, buenos días, aleluya, gloria a Dios. Punkuyaigo y goipera curcurayan, suatojina. Dios mío. Eras feyaigo, Dios santo. Pairame primero te agrega culto la donde a pólpito lo donde está quien. Aleluya, aleluya. Santo. Pastor pasia chancho, wawa churi pasia chancho, masa pasumchi pasia chancho, warmi maga santa. Pero en la presencia del Señor en el tribunal de Cristo, Señor gamana menengacho, a ver hijo vaya, warmi kita magaran que yo no te iba a decir. Pantalla se abre. A ver, hijo, Isaías, ¿qué estás haciendo? Estoy pegando a mi mujer. Warmi con acá. Manso warmi con acho. Kachka mi warmi, pero ska kuchka ni uchuy ya pitisa warmi machachaya. Dios amado. Chaguchuy ya warmi mi vas. Chililin kajina hatun jale pa kung kama warkukun. Dios mío. En las bajas iglesia pegacha iragmi que papá y mamá alabanza ahora. Dios santo. Mana pipa jabasca, mana pipa rikuscan. Tribunal de Cristo pejaba y cazón que José que pongamos huarco cuchcarta. Dios mío. Mucho cuidado. Santo Dios. Joven en chicona, sepas en chicona, jaica, joven, jaica, sepas. Claro, pues asisten a la iglesia, pero escondiditas, hermanos. ¿Dónde están, amados hermanos? Chay mi chay, joven en chicona, sepas en chicona, jabarinchi. Chay na sepas con amiga, hasta sepas en chicona, pues papacho, mamacho. Peor que el torero de San Cristóbal. Pantalón limpas, tejo y guzda characta. Calienta porín. Uno para ti. Otro para ti, uno para ti, esto para ti. Santo amado. ¿Qué pantalla tajari con babam pasó todo usted? Qué lindas curvas. Qué bárbaro. Mucho cuidado. Mucho cuidado en el amor de Cristo Jesús. Mucho cuidado en el nombre de Cristo Jesús. Cuántos jóvenes, cuántas señoritas, hermano, hermano, aparecen, asimilan, hermano, a ser cristianas fieles, pero hermano, por dentro estuche del diablo, rabo del diablo, hermano, en las discotecas, en los nightclubs, en la borrachera, en cualquier basura del mundo, haciendo amistades con el mundo. Aprende, sepa, joven, señorita, que un día te vas a constituir al tribunal de Cristo. ¿Acaso todo eso está escondido? ¿Acaso todo eso va a estar, hermanos, en secreto? Señor te va a sacar a la luz. Señor no te va a decir, cuéntame, avísame, por favor. No. Caipe pastor yamnison que pero ima inam carganki, maipim carganki, ima tamro carganki, jabason miga coranki, pero allá no. Allá trabaja, hermano, las cosas de Dios sabiamente. A su nombre y gloria. A su nombre y gloria. A su nombre y gloria. Nadie se escaparán, amados hermanos, del tribunal de Cristo. ¿Cuál es lo que a mí me interesa? Que me expreme, perdón hermanos, que mi obra, no importa, aunque esté vestido, mal vestido, no sé cómo estoy, hermano, no me importa. Lo que me importa, mi obra. Aunque en mi casa, como vivo con mi esposa, vivo feliz, tranquilo, pero hermano, verdad, cuidándome para que mi obra sea perfecto. Yo no quiero quedar en vergüenza en el tribunal de Cristo, en la presencia de Dios. El regalo, el premio que quiero recibir, sí, a su nombre, a su gloria. Hay un dicho tan maravilloso, no es un dicho, una realidad, un testimonio.
aquel hombre, pastor que había llegado a la presencia de Dios. Este pastor que había llegado a la presencia de Dios, ¿sabes qué había pasado? En su adelante dice una anciana mayor, también de su iglesia, conocido. La anciana que había recibido un premio grande. Señor le ha entregado un premio maravilloso. Era si cae pastor Jacosico si cae puño y si que mama copas guachiganda premio tachas. Hoy para mí será más grande que eso. Ahora, ¿cómo llevaré? Pastor para Señor uchi cae na ya torgoram. Este es tuyo. No, Señor, te has equivocado. Esa anciana, Señor, conozco. Esa anciana es de mi iglesia, dormilona. Esa anciana toda la vida pasa durmiendo, tremendo. Eso seguramente ha sido para mí, Señor. Esto habrá sido para la anciana. El Señor dijo, ¿tú piensas que me he equivocado? Tú te equivocas, hijo. Para que sepas esa anciana. Con la oración de esa anciana, tú has caminado. Con la oración de esa anciana has ganado alma. Con la oración de esa anciana, toda tu vida ministerial ha sido resistido. Por esa anciana. Por eso, amados hermanos, yo les ruego, nunca hagan lo malo ante la presencia de Dios. Nunca caigan en errores, empezando de los pastores, ministros, siervos, diáconos, líderes, congregante, congregación, músicos de alabanza, de cualquier, hermanos, género, que sea banda, orquesta, todo, hermanos. Empecemos a enderezar nuestra vida, empecemos a caminar correcta y perfectamente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Kana huyarichi, kaiwan tukupaikusa. Yogapas pisipanem, kamkunapas pisiparon kuchim. Oyarichi, escuchen. Este testimonio a mí, un día me movió el corazón. ¿Sabes qué había pasado? Cuán grandes cosas. En una iglesia, qué lindo es, hermanos, jóvenes señoritas de ese nivel, de esa magnitud. Una joven señorita, más o menos, esa vez dice, tenía 22 años. La oración en la iglesia había empezado a las 4 de la mañana. Y esta hermana dice había dormido hasta las 5:30. Cuando despertó todo ya estaban orando en el templo. La hermana dice, si fui, hermano, ya no apeinaron la cabeza, se fue corriendo. Llegó al templo. Dobló rodilla en una banquita. En el primero dice, hermano, que casi como a las 6 de la mañana, 6:15 de la mañana, dice, hermano, como un fuente, hermano, con bordes de oro, como plata, hermano, brillando baja del cielo. Y llega a su presencia. Quiere levantar la mano para poner, pero no puede. Nuevamente, hermano, la fuente se va. Por la segunda vez baja. Como alguien dijera, coloca los dos tus manos. Levantó los dos manos, colocó. Alma y espíritu salió del cuerpo. El cuerpo, dice, quedó encima de la banca así. El alma y el espíritu se fue. Cuando llegó al cielo, tan solo una partecita te cuento, les cuento para ustedes. Cuando llegó al cielo, los ángeles, dice, le ha dicho, no vas a mirar ni a la izquierda ni a la derecha, peor atrás, mira adelante. ¿Y quién está yendo adelante? Con vestiduras blancas, Jesucristo. Y la hermana dice, hermano, le está quitando las flores de la derecha, de la izquierda. Dios mío, una miradita, el Señor ya estaba lejos. Corriendo, no alcanza. Quiere alcanzar, pero no alcanza. Llega, dice, a una pampa. Más o menos la hermana me dijo como a 50, 60 metros, dice el Señor, estaba distanciado. El pie de la hermana, dice, queda así. Ya no podía levantar ni el otro ni el otro, ahí se quedó. Y un hermano pastor apareció por su lado y le pasó. Llegó primero al Señor. Ese colocó a la izquierda de Jesús.
No es del mundo, es cristiano evangélico. Nuevamente los pies de la hermana empieza a caminar. 2, 3 pasos cuando está avanzando, nuevamente queda su pie ahí. Algo gracioso la hermana cuenta. Y hermanos, otro varón aparece, hermanos, con una Biblia en la mano. Se coloca a la derecha del Señor. El Señor, ¿sabes qué le dice? Bienvenido, hijo. Hijo amado. Mira la casa de vuestro padre. Antes de la fundación del mundo ya era hecho. Ahora te toca, hijo, entrar a esta casa. Tremendo templo, dice, se abre soletito. Cuando este siervo llega a la puerta del templo, ¿sabes qué hace, hermanos? Hermano, toda esa multitudinario de vestiduras blancas que estaban cantando, la hermana dice, ese templo no tiene fin. Multitudinario que estaban alabando a Dios, dice, hermano, cuando el siervo llega a la puerta, dice, toditito quedaron en silencio. Este siervo, dice, entra, hermanos, a ese templo, hermanos, dándole glorias a Dios. Cuando levanta la mano, cuando da glorias, dice, hermano, todito lo que están con vestiduras blancas, millares y millares, toditos glorifican. Qué lindo. Nuevamente el Señor vuelve a lo que estaba a su izquierdo. Él le dice, hijo, ¿quién te ha dicho que vengas? Dice, tú me has llamado, Señor, por eso he venido. Ahora, hijo, escúchame. Desde el día que tú me has conocido, desde el día que te he conocido, o que me has conocido, nunca has hecho mi obra de buena voluntad. ¿Cuántas veces peleando con tu familia? ¿Cuántas veces peleando con la congregación? Nada más ha sido hacer obra. Mientras cuando estabas en la tierra había perdón para ti. Ahora que estás aquí ya no hay perdón para ti. Y cuando dijo esta palabra, dice, aquel varón soletito, hermano, se dirige ¿a dónde? Al infierno. La hermana dice, ni menos que me daba cuenta, hermano, que fuego estaba ardiendo. Levantaba, bajaba, levantaba. Dios mío, cómo la gente gritaban, lloraban. Ahí dice, ese pastor se dirige, era pastor, se dirige. Cuando está, hermano, faltando como 20, 30 metros para que llegue al infierno, hermanos, dice, hermano, grita y llora, dice, ¡ay! ¡Ay! ¿A qué horas? ¿A qué horas no he hecho la voluntad? La hermana dice, el hermano tenía una camisa blanca y se agarra, dice así, con las manos, camisa blanca se rompe, dicen dos. Este dedo de ese se agarra, chay quichua peninca y maman de dondas japeros pa jeveron, chay se maman de don pavaron, manas maman de don papawas ganana y tapas sin tincho. Carantas japicos para rascar con se araña la cara, dice, Dios mío, sangre de su cara sale, ni eso también no siente. Agarra, dice, un hermano, un puñado de cabello, jalo hasta su cabello, ni eso tampoco no lo siente. El diablo dice, hermanos, del medio del infierno, el Satanás sale, levanta y se ríe. ¡Ay! No sabías, este lugar no era para ti, este lugar era para mí. A tu Salvador no lo has hecho, ¿por qué no has hecho caso? Por causa que no lo has hecho caso, por causa que no has hecho la voluntad de tu Salvador, pues acá llegas. El mano del diablo dice, como elástico se levanta, hermano, agarra al hombre al medio del infierno. Por eso la hermana dijo, cuando aquel pastor llega al infierno, como grita, dice, hermanos, desaparece en el fuego de poco rato, dice, hermanos, como ella muestra, hermano, como el mondongo en una paila tremendo que está hirviendo, la carne está volteando, maíz está volteando, así dice, hermanos, igualito está volteando. Ahí dice, el hermano sale, cuando el hermano se levanta del medio de la candela, hermanos, ¿sabes qué hace, hermanos? Toda la cara, dice, cómo se chorrea todo el cuerpo, cómo, ay Dios mío, el hermano dice, grita del calor del fuego, y Satanás agarra, dice, una lámpara, y con la lámpara, dice, hermanos,
a la boca de aquel hermano que está en el infierno, lo mete candela por la boca también. Ahora díganme, hermanos, ¿para dónde quieren preparar ustedes? ¿Para dónde quieren dirigir a ustedes? Hay varones, hay mujeres, hay adultos, hay adultas, que la verdad, hermanos, la vida está jugando. La vida no está correcto, no está recto ante los ojos de Dios. Muchos han venido porque ha dicho que el pastor Leoncio Paco está viniendo. Muchos han venido porque el Marcelino Quispe ha venido a cantar. No has venido por Marcelino Quispe, no has venido por Leoncio Paco, has venido por Cristo Jesús. A su nombre y gloria. A su nombre y gloria. Amados hermanos, ¿qué sucede? Cuando esta hermana vuelve, hay tantas cosas que comentar eso. Cuando esta hermana vuelve, hermanos, el Señor, ¿sabes qué le ha dicho? Ahora, hijo, tienes que volver, hija, a contar todo esto en la tierra. Esto está pasando más o menos en el año 90, 85 a 90. En ahí la hermana por eso dice, hermano, cuando salió ese hermano a la puerta del cielo, cuando salieron con Jesús, en la puerta del templo dice, estaba una paloma blanca. Santo riba, aquí urosunda la batalla, la bacama. Poder miestro, drivecinda la maquito todo manda la masí. Una paloma blanca, y no sabía quién era esa paloma. Aquella hermana le pregunta al Señor, Señor, esta paloma tan linda, tan preciosa, que en la boca contiene agua y en la boca contiene fuego, ¿qué significa esta paloma? El Señor le ha dicho, hija, conozca, este es el Espíritu Santo. Está listo para que se venga. El Señor del cielo dice, hija, mira la tierra. Y la hermana del cielo mira. Y la tierra, hermano, como un móvil nublado, dice, mira. Escuchen, hermanos, esto les puede servir. Cuando, hermanos, el Señor dijo, son, hija, 11 de la mañana. Ni una oración no llega todavía desde la tierra a mis oídos. ¿Qué hora estaban orando, hermanos? Desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la mañana de la fiesta, hermanos, no había llegado todavía ni una oración. Ahora nosotros oramos, hermanos, 5 minutos, 10 minutos, media hora. A una hora llegamos, hermano. Ay, Dios mío, derecha, izquierda. Desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la mañana no ha llegado ni una oración. Como una toldera, dice, había tapado la mitad del cielo. La hermana dijo, cuando estoy mirando, he entendido la oración de un pastor tal fulano. Pasó, dice, hermanos, como una bala, pasó primera oración a las 11 de la mañana. Esa oración, primera oración, dice, llegó, hermano, a los oídos de Jesús. Primera oración. Otra oración, otra oración, otra oración. Hermanos, dice, casi en 15 minutos, como cielo raso que había tapado, como telón había tapado en el cielo, hermano. Eso dice, hermano, toda oración ha hecho pedazo. Y, hermano, todo eso se desapareció. El Señor le ha dicho, Satanás no deja pasar la oración de mis hijos. En el cielo vio, en el templo, por eso la hermana me dijo, hasta las 11 de la mañana no se han dado mi cuenta, mi cuerpo. Uy, qué manera de control de Dios. No había ni desayuno, seguía la oración hasta las 11 de la mañana. Qué control de Dios. Entonces, hermanos, dice, hasta las 11 de la mañana no se han dado cuenta el cuerpo de la hermana. En ese momento dice, esa paloma preciosa, paloma blanca, hermanos, se viene del cielo a la tierra. Recién, hermano, cuando la oración llegó, tanta oración llegó a los oídos de Jesús, el Espíritu Santo dice, se vino, hermano, para abajo. Y el Señor dijo, mira acá, hija. Ahí dice, hermanos, en un frasco como de vidrio lleno de sangre. Lleno de sangre.
Y dice, mira, hija. Y hermano, ese frasco, dice, ese jarra, dice más claro, hermanos, lleno de sangre, empieza, dice, caminar solitito, volar por el mundo. ¿Dónde para? Y la jarra se inclina, se derrama la sangre. Ahí dice, es derramamiento de sangre y muerte. ¿Están entendiendo? Wow. Dios mío, Señor le ha explicado eso. Por eso la hermana dijo, no sé de qué parte de Huancayo, no sé qué parte, por ahí más o menos dice, esa sangre iba a echarse. El Señor levantó la mano y dijo, todavía no. Todavía no. Y el Señor le ha dicho, no, hija, va a ser difícil que entres a tu cuerpo. Baja inmediatamente. Hermano, dice, un ángel le toma la mano y del cielo se vienen, hermano. Cuando llegaron al templo, hermano, esa paloma que ya no estoy en el cielo, ya no estaba, hermano, perdiendo tiempo. La paloma, dice, hermanos, en el templo estaba volando, derecha, izquierda, púlpito, la puerta, botando agua y botando fuego. Recién, dice, la iglesia se movía en el espíritu, sentían, hablaban lenguas, profetizaban, movía poder sobrenatural. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Dios santo. Miren, hermanos, cuánto lo aman al Espíritu Santo. ¿Y sabes qué sucede? La hermana dice, no podía volver a su cuerpo. Esa paloma, dice, hermanos, corre al cielo, dice, con su piquito le jala de acá, del hombro, como una persona. El hermano de la oración levanta y dice, mira, no hay nadie. Nuevamente dobla rodillas. Por la segunda vez, dice, la paloma jala con su piquito. Siente el hermano, levanta y mira a la hermana. Acerca, toca a la hermana. La hermana estaba seco, muerto. En ese momento el pastor, el siervo, ese siervo hasta ahorita vive, está en Cañete, no, en Mala. Y sabes que sucedía desde edad avanzadito. Recién el Espíritu le habla para que ore. Por eso la hermana dijo, ¿sabes por dónde he salido? Por el nariz, por la boca, pero ya volví por acá. Las 11:30 de la mañana reacciona, temblando de frío total. Cuerpo ya se había enfriado. Levantó, testificó. La hermana dijo, 8 días que no comía. Esta tierra olía, las cosas olían. El olor del cielo, incomparable, inigualable. ¿A quién no le gustaría llegar a la presencia de Dios? Pónganse de pie. Tómense. Amados hermanos, hermanas, yo les amo, les quiero. Y esta palabra quería compartir. Hay muchos mensajes que quería compartir con ustedes. Mi interés, yo no tengo ningún clase de interés. El único interés que nadie lo pierda en esta tierra. Mi único interés, que nadie que quede en esta tierra. Mi único interés, que el pueblo de Dios, desde el anciano, desde la anciana, hasta las guaguas, hasta las niñas, niños, estén preparados. Hermanos pastores, ministros, músicos, siervos, ya no es tiempo de perder tiempo. Ya no es tiempo de quedar donde estemos. Es tiempo de despertar. Es tiempo de correr a la presencia de Dios. Es tiempo de rendir a los pies de Cristo, reconocer y conocer nosotros mismos y dar una vida total. Que el Señor Jesús, por medio del Espíritu Santo, gobierne tu cuerpo, mi cuerpo, en las manos de Él. A su nombre, gloria. Voy a contar tan solamente hasta 3. Yo no voy a exigir.
Yo no soy nadie para exigirte que de esto. Tú sabes en qué nivel de vida estás. Tú sabes en qué manera de vivir estás viviendo. Tú sabes que la verdad, chiquitas cositas miras, pero cosa grande no te das cuenta. Tú sabes, amado hermano, hermana, la vida que de ayer, de acá de un 15 días, 20 días, de un mes, lo que haya pasado. Nadie sabe, pero Dios sabe y tú sabes. Este es el día. Este es el momento. Este es el momento que tú tienes que pasar. Tan solamente voy a contar hasta 3. Alguien cerca está de mí. Alguien cerca está de mí. Alguien cerca está. Alguien cerca está, alguien cerca está de mí. Es el Salvador Jesús. Es el Salvador Jesús. Es el Salvador, es el Salvador, es el Salvador Jesús. Señor, está tocando tu vida, tu corazón. Varón, mujer, joven, señorita que has venido. Este es tu día de que rendieras a los pies de Jesús. Este es el día que rendieras bajo el estrado de los pies de Jesús. Con cuánto amor y cariño Jesús te llama. Con cuánto amor y cariño Jesús te necesita. Este es el día, joven. Este es el día, mujer. Este es el día que Dios necesita de ti. Te seguiré, Señor. Te serviré, Señor, te alabaré, Señor. Gracias por tu amor. Te seguiré, Señor. Te serviré, Señor. Te alabaré, Señor. Gracias por tu amor. Amados hermanos, en el nombre de Jesús, Dios está dando todavía tolerancia y libertad. Dios está deteniendo todavía a alguien que viene sobre la faz de la tierra, para que la iglesia todavía se prepare, o hasta que la iglesia se prepare. La oscuridad ya se aproxima sobre la faz de la tierra. Las tinieblas se acercan sobre la faz de la tierra. Señor Jesús dice que la iglesia apresuradamente se prepare. Vienen tiempos de lamento y dolor. Vienen tiempos más difíciles. Iglesia, entiende, escucha.
Hay todavía que predicar el Evangelio libremente. Hay todavía que anunciar el Evangelio en libertad. Pero vienen tiempos difíciles, vienen tiempos alarmantes, vienen tiempos dolorosos, vienen donde que el Evangelio ya no será predicado. Pero antes, iglesia, prepárese. Iglesia, acerca a la presencia de Dios. Amigo, amiga, conozca a Jesucristo, porque en este lugar es predicado la palabra, anunciado el Evangelio de Jesucristo. Sí, Señor. Varones y mujeres, riéndanse bajo el estrado de los pies de Jesús. Gloria, aleluya. Makikita ujarillasta japarita ita Dios man. Makikita ujarillasta Señor madrimapayay. Ama mancharicho. Taita Dios mío. Tiempo tara libertad tara Juan chimilanchi arreglanapaj. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, amado. Gracias, Jesús. Eterno Señor. Eterno Dios. La paz, el gozo, el amor tuyo, Señor, sobre la vida de estos varones, sobre la vida de estas mujeres, sobre la vida de este pueblo. Eres el Dios de poder. Eres el Dios de gozo. Eres el Dios de bendición. Eres el Dios todopoderoso. Rompe, Señor, hay cadena de resentimientos. Hay cadena de peleas. Hay cadena de odio. Hay cadena de malos pensamientos, ideas. Hay cadena de enfermedades. Hay cadena de turbaciones. Señor, te doy gracias. Padre, te doy gracias. Jesús, te doy gracias. Señor, te doy gracias. Todos digan, te doy gracias. Fuerte, levanta la voz, diga, te doy gracias. Perdóname, Señor. Perdóname, Jesús. Perdóname, Dios Todopoderoso. Me rindo bajo el estrado de tus pies. Me rindo delante de ti. Entrego mi vida a tus manos. Padre Celestial, Señor Jesús, todos digan, me arrepiento. Me arrepiento de la mirada de mis ojos, de hablar de mi boca, de escuchar de mis oídos, de hacer de mis manos, caminar de mis pies. Me arrepiento, Señor. Me arrepiento, Jesús. Me rindo delante de ti. Me rindo bajo el estrado de tus pies. Padre Santo, tú eres mi Padre. Yo soy tu Hijo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, amado. Gracias, poderoso. Gracias, maravilloso. Gracias, eterno. Gracias, Jesús. Levante su manito. A la gloria del Padre, a la gloria del Hijo, a la gloria del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Sayarico y Señor Pasutimpe. Párense ahí donde están nada más. Amados hermanos y hermanas, quiero preguntarle, ¿hay algún católico que nos honra con su presencia?
¿Hay algún católico que nos ha visitado? ¿Puede levantar su manito? ¿Hay algún católico por ahí? Dios te bendiga, papá. Felicitaciones. Bienvenido. Este es tu día de conocer a Cristo. Por ahí alguien más, otro. Que Dios te bendiga. Católico también, papá. Felicitaciones, papá. Acá tenemos dos varones. Alguien más por ahí, católico. Ahora quiero preguntarles, vueltos del Evangelio, que ya no congregan, pasen el amor de Cristo, por favor.